Gracias. Pues les agradecemos mucho que se hayan sumado hoy a nuestra conferencia de prensa sobre seguros de daños. Y el día de hoy nos acompaña Normalicia Rosas, directora general de AMIS, que nos va a hacer una presentación inicial con estas cifras que les queremos compartir y después tendremos nuestra sesión de preguntas. Norma, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, María Luisa. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos pues siempre muy contentos de contar con todos ustedes, sobre todo para continuar hablando sobre la importancia de contar con un seguro. Y bueno, pues qué mejor que en este mes de septiembre, pues poder contar un poco a qué se refiere el seguro, pues contra riesgos sísmicos, ¿no? Contra terremoto. Entonces, bueno, hay una pregunta que siempre nos hacemos y ¿es septiembre el mes de los sismos? ¿No? Y como que lo que queda en nuestra mente, pues siempre tiene que ver, pues desde que nos acordamos, ¿no? Desde 1985, en el mes de septiembre, pues siempre tenemos un registro de sismos muy importantes, ¿no? Y fíjense que contando todo esto con la información del Sismológico Nacional, pues desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado 5 sismos con magnitud mayor o igual a 7. Y aquí tenemos algunas gráficas donde se puede ver esto, 19 y 20 de septiembre de 1985, donde pues el epicentro fue en Michoacán y Guerrero. Recordamos el del 7 y el 19 de septiembre de 2017, con epicentros en Centro de México y Golfo de Tehuantepec, y el 7 de septiembre del 2021, pues con epicentros en costas de Guerrero. Entonces, bueno, hablando un poquito de todo esto y que otra vez empieza septiembre, pues como que siempre recordamos todo esto. Pero bueno, vamos a ver, ¿será verdad que solamente tiembla en septiembre? Y fíjense, aquí les vamos a presentar esta estadística de sismicidad, pues prácticamente de los últimos 122 años. Estamos graficando aquí por mes, en estos años, ¿cuántos sismos se han registrado con una magnitud mayor a 6.5? Y entonces nos damos cuenta que no necesariamente septiembre es el mes de los sismos, también enero, mayo, abril, noviembre, cualquier mes del año que ustedes elijan, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, destaca el hecho que en todo este tiempo en el que se ha tenido registro de los sismos, pues vemos, por ejemplo, abril y junio, pues con una frecuencia mucho más alta en los sismos que se han presentado, mucho más que en el mes de septiembre. Pero bueno, es interesante y es algo que queríamos mostrarles. Sin embargo, pues no deja de ser pues algo que tenemos en mente, ¿no? Y que así ha estado registrado. Entonces, bueno, era interesante mencionarlo. Y bueno, ¿y por qué se da esto? Pues todos estamos ya muy acostumbrados a saber que en México pues hay una actividad sísmica y volcánica muy fuerte, incluso pues es de las mayores que hay en el mundo, ¿no? Cuando a uno le dicen, oye, ay, es que tembló en tal lugar, dice uno, qué barbaridad, un temblor de 5.4, un temblor de 6 y todo lo que ocasionó. Nosotros estamos pues acostumbrados y afortunadamente pues después de los sismos que hemos tenido, después del sismo del 85, pues ha habido también una cultura alrededor de este tipo de eventos que han hecho pues que se refuercen, por ejemplo, todos los manuales de construcción que puedan resistir sismos de esta magnitud, porque ya vemos que es algo muy común, ¿no? Y México pues está incluido justamente en una zona que se conoce como el Anillo de Fuego,
que es una zona de muy alta sismicidad. Y bueno, aquí es justamente pues donde se registran la mayor parte de los sismos en el mundo. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, si quieren regrésese a la anterior, perdón. Si me ayudan regresándose a la lámina anterior. Y aquí, bueno, lo que quisiera yo comentarles es que en México, pues chocan varias de las placas tectónicas. Las placas tectónicas están en constante movimiento y tenemos un fenómeno en donde una de las placas, que es la de Norteamérica, y la placa de Cocos, que llegan casi por la zona de Guerrero, pues una empieza a caminar en sentido contrario a la otra y pues se mete una debajo de la otra. Eso genera un fenómeno que se conoce como subducción y eso es lo que genera particularmente en esta parte de la República Mexicana, pues que se generen sismos muy relevantes, sobre todo del lado del Pacífico. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, cuando hablamos de montos, es interesante ver que el 50% de los siniestros cubiertos por riesgos catastróficos en el 2022 correspondieron al seguro de terremoto y erupción volcánica. El monto total de siniestros de daños, sin considerar automóviles, fue de 40,100 millones de pesos en el 2022, 8.1% más que el año previo. Aquí lo que podemos ver es que 1 de cada 10 pesos de los siniestros cubiertos son específicamente de riesgos catastróficos. Estamos hablando de terremotos, riesgos volcánicos e hidrometeorológicos, ¿no? Y el monto de siniestros de riesgos de terremoto y erupción volcánica fue de 2,230 millones de pesos. Y uno diría, wow, pues parecería ser que el año 2022 fue un año muy tranquilo, pero bueno, sabemos que se presentan sismos prácticamente todos los días y el seguro de terremoto lo que está haciendo es justamente cubrir pues todo este tipo de riesgos. Vean, en promedio se pagan 12 millones todos los días, ¿no? En promedio por cada uno de estos sismos. Digo, por cada uno de estos eventos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Sabemos que están distribuidos a lo largo del año, como lo presentábamos en las láminas anteriores. No necesariamente todos los sismos son graves, pero pues sí pueden generar algunos movimientos, pues caída de bardas, etcétera, ¿no? Algún de zonas también importantes en nuestro país, zonas arqueológicas, edificios, vaya, eso es algo que normalmente pues estamos acostumbrados a ver. Si me ayudan con la siguiente, bueno, del 2020 al 2023, el seguro de terremoto y erupción volcánica ha cubierto siniestros, les decía yo, por casi 4 millones de pesos diarios en promedio. Durante el primer semestre del 2023, el sector ha cubierto 333,7 millones de pesos por siniestros, ya sea que hayan ocurrido en este año o por complementos, pues de algunos eventos que se registraron en el pasado. 1 de cada 2 pesos de los siniestros cubiertos en los ramos catastróficos es por riesgos sísmico-volcánicos. Entonces, bueno, esto habla de la magnitud que estamos teniendo. Y les digo, afortunadamente no hemos tenido algún evento, pues, reciente que haya generado mucho daño. Si me ayudan con la siguiente. En 2021 y 2022, lo que podemos nosotros apreciar es que hay 10 entidades que concentraron el 98% de las pérdidas presentadas por siniestros de riesgos sísmicos, ¿no? Y justo, si ustedes recuerdan, cuando veíamos la lámina donde está el anillo de fuego y
justo donde chocan la placa norteamericana y la placa de Cocos, pues es en la zona del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, ¿sí? La zona centro. Esto se da por otro tipo de fenómenos también, por el fenómeno, pues que estamos en un lago y la calidad del subsuelo, pues es así como un poquito más gelatinoso. Y bueno, vemos esta Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, ¿no? La zona que concentra mucho más, sin duda, pues es la Ciudad de México y también tiene que ver, pues, con la acumulación o con la gran cantidad que tenemos, pues, de edificios, de casas, viviendas, etcétera. Entonces es interesante Ciudad de México, seguida también después por Morelos, Oaxaca en tercer lugar. Entonces, bueno, un poquito lo que queríamos mostrarles es este mapa, ¿no? Y hay veces que uno dice, bueno, aquí es donde tiembla un poco más. Hemos estado a veces sorprendidos cuando vemos que también en otras zonas, pues se han llegado a sentir, pues, los sismos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente. Los giros asegurados más afectados en los últimos 5 años han sido las que aparecen aquí, por ejemplo, oficinas públicas con 23.4%, viviendas 14.2%, ¿sí? Administración pública en general 10.7%, tiendas departamentales 9.4%, hoteles 5.3% y escuelas 2.1%. El 17% corresponde a coberturas que no son afectaciones al edificio. Esto también es muy interesante porque cuando uno piensa en un seguro contra riesgos sísmicos, contra terremoto, como que pensamos que va a cubrir únicamente el inmueble. Y no, también hay cobertura para contenidos y para pérdidas consecuenciales. Por ejemplo, si pierdo eh, pues el poder rentar el inmueble, o por ejemplo, si pues dejo de poder realizar las actividades que normalmente tenía, si fuera pues una tienda departamental, pues también puede cubrir durante algún tiempo pues esos ingresos que dejé de ganar. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, aquí lo que podemos ver es que realmente los sismos también forman parte de esta gráfica que ustedes ya conocen muy bien. Aquí tenemos los 10 eventos más costosos para el sector asegurador en la historia. Y bueno, podemos ver que después de pandemia y huracán, los sismos ocupan también un lugar preponderante. Los sismos, por ejemplo, del 19 de septiembre del 2017 está en tercer lugar y tenemos otros sismos, el de septiembre del 85 en sexto lugar y el del 7 de septiembre del 2017 ocupa un séptimo lugar. Es decir, los sismos también son aquellos que han generado un mayor impacto al sector asegurador. Y bueno, pues 1 de cada 4 pesos del top 10 de siniestros corresponde a estos sismos que se han vuelto pues muy representativos para nosotros, para la memoria de México, para nuestra población. Septiembre 85, septiembre 17 y septiembre del 2007. Si, si me ayudan con la siguiente, aquí lo que podemos también apreciar es que los sismos forman parte del top 10 de siniestros en el sector. Y lo que podemos ver es que el sismo, por ejemplo, del 19 de septiembre del 2017, tuvo daños asegurados por 1.449 millones de dólares. ¿Sí? Lo ponemos así para poderlos hacer comparables en el tiempo. El sismo del 19 de septiembre de 1985 tuvo daños asegurados por 1.009 millones de dólares. Ustedes dirán, oigan, pero aquel sismo fue terrible. Efectivamente, pero también hay que recordar que
había menos edificios, había menos población y también había, desafortunadamente, menos cultura del seguro. Ahora, después de esto, pues ya hemos tenido pues un poco más de cultura del seguro y hemos estado pues también trabajando en destacar la relevancia, ¿no? El sismo del 7 de septiembre del 2017 aquí tuvo daños asegurados por 699 millones de dólares y podemos apreciar la relevancia y como son sismos icónicos que han quedado en la mente y en la memoria, pues por eso es que también estamos nosotros aprovechando esta conferencia de prensa, pues para poder platicar de los sismos en general. Esto es interesante y bueno, podemos también ver en general cómo compara de estos 10 grandes siniestros, pues el 50% de los costos erogados por todos ellos también he estado en hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo único que nos deja saber es que, pues dada la posición geográfica que tiene México, pues estamos sujetos a riesgos, eh, pues, de la naturaleza y que vale la pena, pues, asegurar nuestro patrimonio. El seguro protege el patrimonio de las familias, ¿no? Los sismos, más allá de cubrir el daño directo, yo les señalaba, pues también cubre otro tipo de situaciones, ¿no? Ya les decía yo que cubre los contenidos, pero también hay coberturas por pérdidas consecuenciales, es decir, por pérdida de utilidades. Sí, desafortunadamente habría que remover escombros, pues también esto lo cubre el seguro y algunos otros gastos extraordinarios. Y bueno, les digo que nosotros estamos tan acostumbrados que a veces decimos, ay, como que tembló tantito, ¿no? Bueno, pues al día se presentan en México entre 30 y 40 sismos de magnitudes entre 2.5 y 3, a veces son imperceptibles. Y bueno, pues esto lo único que nos demuestra es que en México durante toda la historia de la que se tiene registro, pues ha temblado y con seguridad va a seguir temblando. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Bueno, pues con un seguro, los gobiernos, las empresas y las familias reciben una indemnización que después de un terremoto de una gran intensidad les permite tener una capacidad muy rápida de reacción y poder recuperarse ante el desastre. Sin duda, todo esto contribuye a la resiliencia, pues, de los propios gobiernos, de las empresas y de las familias que no pierden su patrimonio, pues, cuando llega a ocurrir un evento de este tipo, ¿no? Y les digo, todos estamos sujetos y tampoco sabemos exactamente, pues, en dónde va a temblar, ¿no? Lo que sí sabemos es que, pues, todos los días hay sismos y que debemos tener esta conciencia y estar, pues, preparados para poder proteger nuestro patrimonio. Si me ayudan con la siguiente, bueno, ¿qué recomendaciones podríamos hacer para proteger el patrimonio de las familias? En general, creo que deberíamos de identificar que todos estamos expuestos y deberíamos evitar pensar, a mí no me va a pasar, ¿sí? Estamos expuestos, yo les decía, pues a sismos, podemos estar expuestos a huracanes, a inundaciones, a erupciones volcánicas, etcétera, ¿no? En función del lugar en el que vivo, pues habría que elegir la cobertura que mejor se ajuste a las necesidades del riesgo a cubrir y también considerar si tengo casa propia, si tengo una casa rentada, si lo que quiero asegurar también son los contenidos que hay, ¿no? Pues en función de mis necesidades como familia, como empresa. Tengo que analizar cuáles son las sumas aseguradas, los deducibles y algunos otros medios de participación en el siniestro. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, adquiriendo una vivienda, tenemos un seguro, pero hay que tener la claridad de qué es lo que estoy cubriendo con el seguro. El saldo
insoluto o el saldo que me queda pagar del crédito, ¿sí? O también estoy cubriendo la vivienda para que en caso de que algo ocurra, pues yo también pueda repararla o reponerla. El sector asegurador, por eso, continúa trabajando con las autoridades y con otras industrias para contribuir como un actor clave de la prevención. Es muy importante, como punto número 4, protegernos con una póliza de seguros, conocer qué cubre y qué no cubre, y conocer también el procedimiento para reportar un siniestro en caso de sismo. Cada una de las compañías podría tener alguna solicitud en particular y es muy importante saber qué es lo que me van a pedir y tener esos documentos protegidos. Muchas veces, desafortunadamente, lo que ocurre es que todo lo tengo en mi vivienda y si llega a ocurrir algo así, encontrar algún papel, encontrar la póliza, etcétera, podría resultar también toda una odisea. A veces no puedo entrar inmediatamente. Entonces, por eso es muy importante, pues, tener como nuestro kit de emergencia a la mano y ahí tener los documentos que me requiera la póliza del seguro. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Fíjense que AMIS ha promovido distintas acciones para fomentar la resiliencia ante sismos. Uno de estos que es muy relevante es identificar y difundir los riesgos. Tenemos nosotros en AMIS un micrositio que le llamamos micrositio del seguro de daños. Ahí ustedes podrán conocer, pues de manera bien interesante, a qué nos referimos con los riesgos, a qué tipo de riesgos estamos sujetos, ¿no? También en función del lugar en donde vivimos y en virtud de esto, pues conocer de manera muy general, pues las características de las pólizas. Tenemos un libro. 99 pesitos son nuestros descuentos patrios. Si me ayudan, por favor, apagando el micrófono, gracias. Tenemos un libro que se llama Crónica de 6 siglos de sismos en México, que también ustedes lo pueden leer y lo pueden bajar en internet. Tiene información muy interesante que también pues ayuda mucho a hacernos más conscientes de del tipo de riesgos al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y también mencionarles que AMIS lidera un grupo de trabajo en Arise México. Es un organismo que también está con la ONU y promueve acciones globales para poder estar atentos a todos los riesgos a los que nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues AMIS de verdad está muy contento de liderar este grupo de trabajo en seguros y también poder apoyar desde este tipo de organizaciones, pues, haciendo folletos explicativos, ¿sí? Haciendo algunas infografías, etcétera. También los invito, pues, a que puedan conocer el tipo de trabajos que desarrollamos para promover acciones globales de prevención de siniestros. Si me ayudan también con esta lámina, pues yo quisiera también cerrar diciendo que AMIS cuenta con un plan de atención de catástrofes. Estamos enfocados en las mejores prácticas para una reacción oportuna. De hecho, se ha instrumentado el Comité de Preparación de Atención y Comunicación con asegurados ante una catástrofe como acciones preventivas. Justo ahora que estamos pues en el mes que les digo que curiosamente tenemos en mente que es como el mes de los sismos, aunque todos los meses son meses de los sismos en nuestro país, bueno, pues lo hacemos también para aprovechar esta memoria colectiva y lo que hacemos es pues trabajar en pro de la prevención ante este tipo de riesgos, ¿no? Estamos en este comité, estamos trabajando. Se llevó a cabo el primer comité de preparación de atención a catástrofes para fortalecer justamente la preparación del sector asegurador
pues mediante prácticas que nos ayuden a coordinar comunicación y respuestas más oportunas frente a los eventos catastróficos, incorporando pues todas aquellas experiencias que hemos tenido en el pasado y bueno, también pues tratar de brindar una atención más ágil y oportuna, dar difusión de los beneficios de estar asegurados y bueno, finalmente, pues eso es en lo que hemos venido trabajando. Queremos no solamente, eh, bueno, y aquí ven una fotografía de la reunión que tuvimos de este primer comité en nuestras instalaciones y es justamente en donde pues las empresas están tratando de adoptar las mejores prácticas para poder pues reaccionar de manera muy oportuna. Nosotros, ¿qué es lo que también queremos comunicarles? Pues que debemos estar muy atentos, debemos de tener pues las mayores medidas de prevención. Sí, hay veces que estamos viendo que alguna barda se puede caer y como que decimos, ay, después la componemos. Yo creo que hay forma también pues de apoyarnos, de ayudarnos y de tratar de evitar este tipo de riesgos, ¿no? O de exponer a nuestra familia, a nuestro patrimonio. Y bueno, los seguros son pues una herramienta muy interesante y como les decía, aquí también vale la pena que se acerquen a su agente de seguros. Hay diversas empresas que ofrecen coberturas contra este tipo de daños y bueno, pues el que puedan saber qué cubre, qué no cubre, ¿sí? A partir de qué, o sea, operan de manera diferente. Y bueno, pues aprovechando pues este mes, creo que podemos todos hacer conciencia pues de la importancia de contar con un seguro ante sismos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primera pregunta de Francisco Santana de Televisa. Adelante, Paco. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que me viene como una idea para poder darle la dimensión justa a lo que nos acaba de plantear es si hay un comparativo entre Estados Unidos, que es nuestro vecino, o algún otro país de Centroamérica, de la cantidad de gente que asegura sus viviendas o que tiene una póliza similar a esta, ¿no? De hecho, no sé cómo se llama o cuál es la cobertura que ampara estos daños catastróficos. Si hay una cifra para poder decir en Estados Unidos el 60% de los propietarios de inmuebles eh, aseguran sus inmuebles y en México el 8%. Si existe esto, se lo voy a agradecer que nos lo haga saber. Mira, no tenemos un comparativo. Yo me ofrezco a buscárselos para poderlo. Estados Unidos, en un hecho inédito. Perdón, si me ayudan con el micrófono. La audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos. Gracias. Miren, no tenemos esta cifra para ver cuál es la cobertura. Lo que sí te puedo decir es que en México, de manera voluntaria, únicamente el 6.5 de las viviendas cuentan con una protección, ¿sí? A nivel vivienda, a nivel una póliza de casa-habitación. Cuando se está hablando de una vivienda que tiene un crédito hipotecario, que se adquirió con un crédito hipotecario, este porcentaje pues llega al 19-20%. Eso es lo que yo te podría decir y es cuando se suma ya la protección por un crédito hipotecario. Y nos ofrecemos con mucho gusto a buscar información pues para tener una comparación a nivel internacional. Ese dato no lo tenemos. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Norma. Yuri Torres, del Economista. Adelante, Yuri. Sí. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues, qué miedo si estamos en septiembre ya y aunque digan que no es el mes de los temblores, luego pensamos otra cosa, ¿no? Son 3 preguntitas que tengo y la primera es si tienen los datos del nivel de aseguramiento en las zonas con más frecuencia de sismos, que por lo que veo aquí es el centro, sur, sureste más o menos del país.
La otra preguntita es si tienen estadísticas de cuánto ha crecido la contratación de estos seguros o si se ha mantenido, cómo se ha movido. Y la otra más es si existen microseguros de daños que protegen daños por terremoto, vaya, y dónde se pueden contratar. Y la última es nada más una precisión, Norma, porque mencionaste que al primer semestre de este año el sector cubrió 333,000 millones de pesos por terremotos y erupción volcánica, o la cifra es 333 millones de pesos. Y ya nada más. Perfecto. Perfecto. Son muchas preguntas, Yuri. Muchísimas gracias. Y bueno, y esto muestra también como que a veces la necesidad que tenemos de tener información mucho más detallada. Fíjate que estamos trabajando sobre todo en las zonas en donde es más factible tener este tipo de catástrofes. Yo lo que te diría es que en la Ciudad de México, sobre todo en las grandes ciudades, es donde nosotros estamos apreciando que sí hay una mayor conciencia para asegurarse, ¿no? Después de los sismos, desafortunadamente después de los sismos del 2017, que vinieron como a refrescar que en México pueden pasar este tipo de cosas, que se pueden caer edificios, que se pueden caer hospitales, que se pueden caer escuelas. Entonces, nosotros sí estamos apreciando una mayor intención de asegurarse. Pero te digo, desafortunadamente sigue siendo más bajo. O sea, si estamos hablando de un 6.5%, pues lo que estamos apreciando de una época para acá, pues es que este porcentaje se ha movido, pero a un punto porcentual. No vemos, vaya, y ha sido un logro, ¿no? De pasar de un 5% a aproximadamente un 6.5% de manera voluntaria. De manera, bueno, cuando tienes un crédito hipotecario, pues ahí sí no te queda de otra, ¿no? Y por eso sube a 20%. En regiones donde hay mayor concentración, pues es donde estamos viendo esta necesidad y esta evolución. Claramente hay algunas zonas que todavía siguen, y esto es como un promedio en estas ciudades. Desafortunadamente, en ciertas regiones como Guerrero, como Oaxaca, toda esta franja, pues el aseguramiento voluntario pues sigue siendo muy bajo, ¿no? Sigue siendo como inferior. Eso es lo que yo te diría. En zonas turísticas, sobre todo hoteles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pues, la zona de Guerrero, etcétera, sí apreciamos un incremento también muy relevante. Entonces, depende mucho el ramo, depende mucho del tipo de vivienda, depende mucho pues de la vulnerabilidad que están sintiendo las personas. Y creo que aquí lo más relevante es pues sí ver que se ha logrado incrementar. A veces pensamos que pues es demasiado costoso, pero en función de lo que vale la casa, pues hay distintas opciones, hay distintas necesidades, hay distintas empresas que ofrecen, pues te digo, coberturas a lo mejor diferentes. Y también es muy curioso que hay veces que como que no nos identificamos claramente o no sabemos si soy propietario y soy dueño de la casa donde vivo, pues es muy probable que requiera un tipo de seguro, pues para cubrir mi patrimonio y para cubrir contenidos. Pero si soy arrendatario y pago la renta por ese departamento, pues también puedo buscar seguros un poquito más flexibles para que pueda protegerse el contenido pues, donde están mis muebles, donde están aparatos electrodomésticos, etcétera, ¿no? Eso también es muy importante. Si tengo
un crédito hipotecario, necesito también conocer el tipo de producto que estoy ofreciendo. Hay algunos que te ofrecen, por ejemplo, un complemento hipotecario porque a lo mejor mi seguro original cubre los daños a la casa y el saldo insoluto, lo que debo de pagar todavía. Si compro un complemento, pues esto también me permitiría pues no perder lo que ya pagué y poder reponer el bien. Pero entonces es por eso que necesitamos como conocer muy bien cada necesidad. Hay distintos paquetes de coberturas y cada quien como que debería de averiguar, pero te digo, en función de sus necesidades. Por eso es muy importante, pues, ver en dónde lo podemos adquirir, etcétera. Y en lo que te refieres a los seguros, un poquito más tipo microseguros, hay algunos seguros que sí, en particular, lo que nosotros hemos visto es que algunas empresas están ofreciendo algunos seguros con sumas aseguradas tal vez un poquito más pequeñas para poder eh, cubrir algún tipo de daño. No me quiero meter a particularidades, pero son seguros que se conocen como a primer riesgo, que te cubren desde el primer peso hasta un monto fijo. Por eso les digo que aquí sí habría que, pues, ver el tipo de producto que quisiéramos, ¿no? Y bueno, hemos visto que también, afortunadamente, dada todo el avance tecnológico, pues se pueden evaluar de mejor manera los daños. Podemos comenzar a evaluar también cómo, cómo hacer junto con el gobierno, pues algunos seguros que llamaríamos seguros paramétricos, ¿no? Si hay un sismo dependiendo cierta magnitud, pues que ayudara con un pago de manera muy particular, ¿no? Para que pudieran las personas reparar ciertos bienes. Esto, pues, es algo que hemos estado explorando con diversos, particularmente en ciertos estados con diversos municipios. Y bueno, vamos a ver aventajados, pero todavía no tenemos uno eh, que hayamos podido ligar de manera generalizada para apoyar a la población. Ese es un poco lo que yo te podría compartir. Muchas gracias, Norma. Sandra Moreno de Uno TV. Voy, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pregunta, ¿qué es lo que nosotros debemos de fijarnos más en una póliza de seguro contra riesgos por sismo? O sea, ¿cuáles son las características principales de estas pólizas para que nosotros estemos protegidos? Muchas gracias. Y muchas gracias. Mira, realmente lo que yo te diría es que tendríamos que buscar un seguro. No hay un riesgo de sismo así solito. Yo lo que te podría decir es que tendríamos que buscar, si estamos pensando en familias como nosotros, un seguro de casa habitación que tiene distintas coberturas y distintos planes. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es poder cubrir nuestro patrimonio y estos son como pólizas paquete que te cubren distinto tipo de riesgos, daños al inmueble en general por eventos inesperados como terremotos, incendios, huracanes, la caída de un árbol, la caída de un rayo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar analizando. ¿Podría yo tener alguna cobertura extra que cubriera contenidos? Es decir, que ampare todas las pertenencias de uso, pues, cotidiano de mi familia, que estén dentro de la vivienda asegurada, ¿no? Entonces, también tendría yo que evaluar qué es lo que quisiera que se cubriera. Y yo les decía, puedo cubrir contra los daños que mencioné, ¿no? Sismo, huracán, inundación, caída de un árbol, etcétera. Puedo asegurar artículos electrónicos como los televisores, el equipo de cómputo, la lavadora, el refrigerador, ¿no? Cualquier mobiliario que esté dentro de mi hogar,
tapetes, esculturas. Si me pongo un poquito más, pues instrumentos musicales, etcétera. Pero fíjense que algo que también a veces se nos olvida, este tipo de pólizas cubren, por ejemplo, la rotura de cristales. Si por algún sismo se llegara a rajar o se llegara a romper el cristal, ¿sí? O por algún otro tipo de daño, ¿no? Caída del árbol, etcétera, me repone cristales y vidrios, también en caso de accidente o de algún fenómeno natural. Entonces, bueno, hay distintas coberturas que tendríamos que estar analizando y viendo si soy el propietario, si soy el arrendatario, si quiero un complemento hipotecario, etcétera. Eso es lo que yo les diría que observen y les digo, se cubren distintos riesgos, no solamente sismo. Hay otro tipo de riesgos como los que les mencionaba y bueno, y a veces se pueden complementar. Si estoy pensando en una cobertura de casa-habitación, pues también podría asegurar, venden coberturas extra, como podría ser la protección a mi mascota, o podría ser alguna cobertura en caso de robo, ¿no? Si tengo algún sistema de alarma o seguridad, también lo toman en cuenta. Entonces, vaya, ya depende como mucho de lo que yo necesite. Gracias, Norma. Ok, Voy a vale, muchas leer, gracias. 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 gracias, Norma. Voy a leer una pregunta de Genuario Rojas. ¿Cuáles son los aspectos que desde tu perspectiva han evolucionado a partir del sismo de 2017 que mejoren la respuesta del seguro frente a un siniestro por terremoto similar al de aquel año? Ya, mira, gracias, Genuario, y sí, se remueven como que muchas fibras, ¿no? Yo creo que este tipo de eventos nos han enseñado, pues, a valorar y a poder evaluar de mejor forma los riesgos. Fíjense que todo lo que es la evolución tecnológica nos ha ayudado, pues, para poder reaccionar de manera mucho más rápida, analizar los procesos tanto de cobertura como de indemnización para que sean mucho más oportunas. Mucho se ha automatizado. Tenemos también drones, ¿no? Para poder empezar a ver la zona, a ver efectivamente, pues, en dónde estuvieron los daños, ¿sí? Y poder evaluarlo de manera mucho más ágil. Creo que ha cambiado todo el enfoque. Creo que finalmente, pues con esta experiencia, pues también sabemos cómo empezar a trabajar de manera mucho más coordinada, los ajustadores, también, y necesitamos reaccionar de manera mucho más oportuna, pues primero para poder contribuir a que los asegurados puedan rehacer su vida lo más rápido posible, ya sea desde el hogar, desde las empresas, a lo mejor rentando un inmueble distinto. Yo creo que es todo lo que hemos visto que ha evolucionado. Los seguros también han evolucionado incorporando estas coberturas que yo llamaba, a lo mejor son pequeñitas, pero son coberturas de emergencia para reaccionar y cubrir los primeros gastos. Eso es algo que, pues, del 2017 para acá hemos estado viendo, ¿no? Para tratar, como les decía, pues, de reactivar la vida lo más pronto posible. Creo que los seguros han cambiado de enfoque y también, pues, nos dimos cuenta que a veces nos sentíamos protegidos porque teníamos el seguro del crédito hipotecario, cuando no sabíamos si amparaba solo el crédito o me permitiría reponer el bien. Entonces, es algo que pues nos ha permitido también ir teniendo una reacción diferente y el poder orientar de mejor manera pues a las personas, a los clientes, ¿no? Al final, pues es como un complemento a ese seguro hipotecario que me permite pues actuar de manera mucho más preventiva ante todas estas situaciones.
pues es lo que yo te podría comentar. Creo que pues nos han enseñado pues todos este tipo de situaciones y eventos. Espero haberte respondido, Genuario. Si no, ya nos echamos un café para seguir platicando. Muchas gracias, Norma. Mario Mendoza. Hola Norma, buenas tardes a todos. A mí me gustaría saber si la AMIS cuenta con un promedio de a cuánto podrían asumir de pérdida las personas que no tienen un seguro de casa habitación, de acuerdo a los datos que ustedes tengan. Y también en la precisión de este crecimiento que mencionabas de 5 a 6.5% en la contratación de seguro de manera voluntaria, ¿en qué periodo se dio? Y también si podría haber algún dato acerca de, así como cuando los autos o cuando las personas no aseguran su auto, les dicen que puede crecer hasta 300% el monto que tienen que pagar por no contar con una cobertura. También el caso de que no tengan una cobertura de casa habitación, los daños podrán magnificarse ¿en cuánto? Es bien interesante la pregunta que haces. Realmente depende aquí de cada persona y depende aquí de lo que está en juego, ¿no? Si está en juego tu departamento, si está en juego tu casa, depende mucho de la cobertura que tenga, el giro, la ubicación, ¿no? Lo que sí te podemos decir es que el tener un seguro siempre va a ser mucho mejor o mucho más ventajoso para la persona, porque si no cuentas con el seguro, todo el gasto de reparación, en caso de que se pudiera reparar el inmueble, tiene que salir del bolsillo de las personas. Si no cuento con un seguro y se cae un edificio, ¿sí? Pues entonces estoy perdiendo prácticamente todo lo que podría ser este patrimonio. Entonces, siempre es menos costoso el contar con un seguro y puedo reaccionar mucho más rápido cuando tengo el seguro, pues puedo reaccionar mucho más rápido. La aseguradora me indemniza y puedo reparar o puedo adquirir una vivienda similar o equivalente a la que tenía, ¿no? Digo, finalmente, pues, en nuestra cultura, pues las casas son el patrimonio más importante de las familias, ¿no? La casa, la vivienda, si es un local en donde realizo mi trabajo, pues el patrimonio de la familia es, yo creo que lo más relevante. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Y bueno, pues siempre es mucho más costoso el tener que reponer algo cuando no tengo los recursos para hacerlo. Solamente la precisión del crecimiento de la contratación, por favor. Esto es como del 2017 a la fecha. Después del 2017 sí se generó mucha más conciencia sobre la importancia de contar con un crédito, con una cobertura de casa habitación. Se hizo patente el que si tenía un crédito, no necesariamente estaba yo completamente cubierto. Entonces, eso es lo que hace que muchas personas, incluso cuando acaban de pagar el crédito, pues se den cuenta que necesitaban continuar con la protección de su vivienda, ¿no? Esto se ha visto favorecido en grandes ciudades. En las grandes ciudades tenemos crecimientos cercanos entre el 5 y el 10%. Pero esto es en las grandes ciudades. Pues a nivel global, te decía yo que pasábamos de un 5 a un 6.5. Perdón por apropiarme del micrófono. Hay una lámina en donde hablan de que del 2020 a 2023 han cubierto, siniestros por 3.7 millones de pesos diarios. Y luego en el primer punto que tienen en esa misma lámina dice, durante el primer semestre de 2023, el sector asegurador ha cubierto 333.7 millones de pesos. Entonces, como que esa cifra se queda como corta o larga, dependiendo del empuje, como la vea. ¿Cuál es el número correcto? Estamos hablando de millones
de pesos diarios. Son casi 4 millones de pesos por día, ¿no? Y lo que yo te decía es, la cifra más grande se refiere a complementos también de reportes previos. Durante el primer semestre, el sector ha cubierto 333.7 por siniestros que ocurrieron en este año o por siniestros que ocurrieron años anteriores. Entonces, depende, muchas veces las personas tardan algún tiempo en solicitar un reembolso por los gastos que tuvieron que erogar. Entonces, eso es lo que estaríamos nosotros señalando. Si yo te dijera contablemente, pues lo que vemos contablemente son 333.7. Muchas gracias. Y hay una cosa interesante. Este 333 es contablemente el primer semestre. El dato que hablábamos de 3.7 millones es, si yo calculo el promedio de 2020, no recuerdo bien, pero eran 3 años, ¿no? O 2 años. El 2020, 2021, 2022 y el primer semestre del 2023. Entonces es todo lo que pagué, bueno, no pagué, lo que pagó el sector asegurador por terremoto, dividiéndolo entre todos los días de estos prácticamente 7 semestres. Hubo años en donde prácticamente no hubo eventos o hubo eventos muy pequeñitos, ¿sí? Y entonces eso es lo que hace que esto sea un gran promedio. Y la cifra que ponemos del primer semestre de este año es una cifra contable. Digo, afortunadamente en esos años que estoy poniendo ahí donde solamente tenemos 4 millones diarios, no tenemos uno de estos grandes sismos que son de los más representativos en México. Por eso el monto dirían, ay, es chiquito. Pues sí, a lo mejor hubo un asentamiento, hubo un sismo, se rompieron algunos cristales. Eso es lo que estamos nosotros viendo, ¿no? En estos últimos 7 semestres. Muchas gracias, Norma. Y tenemos una última pregunta de Alina Archundia de La Razón. Adelante, Alina. Gracias, buenos días a todos. Gracias. Así como nos comentaron que en el caso de la vivienda es muy poco el porcentaje que se encuentra asegurado, también mostraron una lámina respecto a los sectores más afectados precisamente por estos movimientos telúricos. Comentaban oficina, vivienda, administración pública, tiendas departamentales, hoteles y escuelas. ¿Me podrían decir, insisto, así como nos comentaron en vivienda, qué porcentaje de las oficinas de administración pública, de departamentales, hoteles y escuelas cuentan con seguro, por favor? Gracias. Muy bien, mira, yo te podría decir, la parte de la administración pública, prácticamente toda la administración pública debe de contar con un seguro. Estamos hablando, por ejemplo, las escuelas, ¿sí? La SEP tiene un seguro para cubrir daños en escuelas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el IMSS tiene seguro para cubrir hospitales, clínicas, etcétera. O sea, ahí sí te diría yo que prácticamente toda, el INAH para cubrir, por ejemplo, todo lo que son zonas arqueológicas, y estos son los seguros que normalmente tienen. Ahí sí hay mucha mayor conciencia de la necesidad de contar con un seguro, con una protección y no afectar al final, pues al presupuesto del Estado. Eso sí es muy relevante. Si estamos hablando ya de algo que no tiene que ver con el gobierno, sino que tiene que ver con la voluntad de las personas, bueno, hoteles, etcétera, prácticamente te podría decir que hay un porcentaje muy relevante. Tenemos en zonas turísticas
y en zonas de alto riesgo llegan a rangos entre el 80 y 90% de grandes complejos hoteleros. La cifra puede disminuir a 50, 60% en complejos hoteleros un poquito más pequeños y hasta un 30% en los pequeños hoteles, ¿no? Donde tienes pocas habitaciones, etcétera. Entonces, depende mucho también del giro, de la zona. Es lo que yo te podría decir, ¿no? Si estamos hablando, te digo, pero como que cada uno trae su propia estadística, su propio ritmo. Eso es lo que podría comentarte. Si estamos hablando de negocios, bueno, pues las tiendas departamentales, ocurre prácticamente lo mismo, las tiendas departamentales grandes también traen su seguro, ¿no? Aquí lo importante, y es un poco lo que queremos destacar, pues es que todos somos vulnerables, no importa si somos grandes, chiquitos, ¿no? Todo el país está expuesto a sismos. Hay unas zonas que están expuestas un poquito más, pero pues sí, sin duda todavía nos falta un poco más de esta cultura del seguro, ¿no? Y de tener este tipo de protecciones. Gracias. Nada más una precisión. En el caso de las escuelas privadas, ¿también es forzoso el seguro o no necesariamente? En el caso de las escuelas privadas, no recuerdo. Hay un seguro, el que es forzoso es un seguro de responsabilidad civil. El ya proteger el inmueble no necesariamente es forzoso. Ahí sí podría, o sea, ahí sí puede darse pues esta disparidad también. Ok, ¿no tienen el dato de cuántas escuelas, o por ejemplo, en la AMIS, cuántas escuelas privadas están aseguradas? El inmueble. No, en este momento no lo tengo a la mano. Lo podemos preparar para la siguiente rueda de prensa, con mucho gusto. Sí, gracias, Norma, gracias. No, de nada. Gracias, Aline. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia y que tengan una linda tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.